Heinrich Müller fue uno de los hombres más poderosos de la Alemania nazi, jefe de la Gestapo y presente en el búnker de Hitler hasta el final. Luego, en mayo de 1945, desapareció. No se encontraron restos. No surgieron avistamientos verificados. Durante 80 años, agencias de inteligencia e historiadores han buscado una respuesta a una sola pregunta: ¿cómo puede desaparecer por completo un hombre con tanto poder? Heinrich Müller nació el 28 de abril de 1900 en Múnich, la capital de Baviera. A los 17 años, antes del inicio de la Primera Guerra Mundial, completó un aprendizaje como mecánico de aviones. En 1917, cuando la guerra entraba en su fase final, se unió al ejército real bávaro y sirvió en la Luftstreitkräfte como piloto de una unidad de observación de artillería, recibiendo varias condecoraciones por valentía. Tras la derrota alemana en noviembre de 1918, Müller regresó a una nación sacudida por la revolución. Baviera era una de las regiones más inestables. Levantamientos de izquierda en Múnich crearon una breve república soviética de Baviera, y fuerzas contrarias lucharon por el control durante todo 1919. Durante este periodo, Müller se unió a la policía de Múnich, sirviendo en la rama política. Participó en la represión de varios levantamientos, ganándose una reputación de fiabilidad. Sus informes eran claros, estructurados y libres de lenguaje personal. Los oficiales superiores observaron que seguía las órdenes sin dudar, un rasgo que le ayudó a ascender. A principios de la década de 1920, Müller ya formaba parte de la Policía Estatal de Baviera. Su trabajo diario consistía en vigilar a grupos políticos en toda Múnich, lo que incluyó contacto temprano con el Partido Nacionalsocialista. Müller estuvo presente tras el fallido putsch de la cervecería en noviembre de 1923, cuando Adolf Hitler y sus seguidores intentaron tomar el poder. Aunque Müller era firmemente anticomunista, mantuvo una distancia profesional de todos los movimientos políticos, incluidos los nazis. Sus informes de la época no muestran simpatía personal hacia ellos. En cambio, se centraba en identificar amenazas y hacer cumplir la seguridad del Estado. Durante finales de la década de 1920, la carrera de Müller en la policía política se profundizó. Se especializó en vigilancia, interrogatorios y análisis de amenazas políticas. Sus superiores valoraban mucho sus habilidades administrativas. Comprendía los sistemas de archivo, cruzaba documentos con precisión y mantenía un control estricto de la información. El punto de inflexión llegó en enero de 1933, cuando Hitler fue nombrado canciller. Poco después, Hermann Göring reorganizó la policía prusiana y creó una nueva fuerza política, la Geheime Staatspolizei, o Gestapo. Müller fue reclutado debido a su experiencia en Múnich y a su sólido historial contra los grupos comunistas. Se trasladó a Berlín y se unió a la organización en su fase inicial. Sus informes precisos y su capacidad para gestionar grandes archivos de inteligencia le permitieron destacar rápidamente. A mediados de los años 30, Müller llamó la atención de líderes de seguridad en ascenso, incluido Reinhard Heydrich, quien estaba construyendo el Sicherheitsdienst, el SD. Heydrich valoraba el enfoque metódico de Müller y lo colocó en puestos que exigían un control administrativo estricto. Müller ingresó en las SS en 1934 y se convirtió en una figura fiable dentro de la creciente red de seguridad en Berlín. Para 1938, se había ganado la reputación de ser uno de los administradores más capaces de la policía política alemana. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1939, Müller se convirtió en uno de los funcionarios más poderosos del sistema de seguridad del Tercer Reich. Ese mismo año fue nombrado jefe del AT4, la división de la Oficina Principal de Seguridad del Reich responsable de la Gestapo. El RSHA combinaba inteligencia, policía y supervisión administrativa en una sola estructura. Desde la sede del RSHA en Berlín, Müller coordinaba el trabajo diario de miles de oficiales. Sus responsabilidades iban desde la revisión de informes de inteligencia hasta la dirección de investigaciones en toda Europa ocupada. Su dominio de la información lo convirtió en una figura central en las operaciones de seguridad interna del régimen. A medida que la guerra se expandía,
también lo hacían las responsabilidades de Müller. Supervisó investigaciones contra redes de oposición, grupos de resistencia e individuos considerados una amenaza por el liderazgo nazi. Su departamento vigilaba territorios ocupados, coordinaba con oficinas de campo y revisaba información procedente de la Wehr, el SD y agencias policiales extranjeras. Müller estuvo profundamente implicado en la maquinaria de represión dentro de Alemania, especialmente contra aquellos acusados de traición o espionaje. Las relaciones dentro del aparato de seguridad eran a menudo tensas. Müller respetaba a Heydrich, pero chocaba con frecuencia con Heinrich Himmler, quien prefería la lealtad ideológica a la estricta eficiencia burocrática de Müller. La falta de entusiasmo ideológico de Müller hacía que algunos líderes desconfiaran de él, pero su eficacia lo hacía indispensable. Tras la muerte de Heydrich en junio de 1942, Müller trabajó bajo las órdenes de Ernst Kaltenbrunner, el nuevo jefe del RSHA. Uno de los papeles más visibles de Müller llegó después del atentado contra Hitler del 20 de julio de 1944. Cuando oficiales liderados por Klaus von Stauffenberg intentaron matar al dictador en la guarida del Lobo, Müller fue el encargado de identificar y localizar a los conspiradores. Ese mismo año fue nombrado jefe del AT4, la división de la Oficina Principal de Seguridad del Reich responsable de la Gestapo. El RSHA combinaba inteligencia, policía y supervisión administrativa en una sola estructura. Desde la sede del RSHA en Berlín, Müller coordinaba el trabajo diario de miles de oficiales. Sus responsabilidades iban desde la revisión de informes de inteligencia hasta la dirección de investigaciones en toda Europa ocupada. Su dominio de la información lo convirtió en una figura central en las operaciones de seguridad interna del régimen. A medida que la guerra se expandía, también lo hacían las responsabilidades de Müller. Supervisó investigaciones contra redes de oposición, grupos de resistencia e individuos considerados una amenaza por el liderazgo nazi. Su departamento vigilaba territorios ocupados, coordinaba con oficinas de campo y revisaba información procedente de la Wehr, el SD y agencias policiales extranjeras. Müller estuvo profundamente implicado en la maquinaria de represión dentro de Alemania, especialmente contra aquellos acusados de traición o espionaje. Las relaciones dentro del aparato de seguridad eran a menudo tensas. Müller respetaba a Heydrich, pero chocaba con frecuencia con Heinrich Himmler, quien prefería la lealtad ideológica a la estricta eficiencia burocrática de Müller. La falta de entusiasmo ideológico de Müller hacía que algunos líderes desconfiaran de él, pero su eficacia lo hacía indispensable. Tras la muerte de Heydrich en junio de 1942, Müller trabajó bajo las órdenes de Ernst Kaltenbrunner, el nuevo jefe del RSHA. Uno de los papeles más visibles de Müller llegó después del atentado contra Hitler del 20 de julio de 1944. Cuando oficiales liderados por Klaus von Stauffenberg intentaron matar al dictador en la guarida del Lobo, Müller fue el encargado de identificar y localizar a los conspiradores. Su oficina coordinó interrogatorios, arrestos y la rápida investigación que siguió. Su trabajo contribuyó al colapso de la red de resistencia y al arresto de miles de personas. Su control de la información lo convirtió en uno de los hombres mejor informados de la Alemania nazi. A comienzos de 1945, Müller se había vuelto esencial para los esfuerzos del régimen en colapso por mantener el orden. Mientras Berlín se preparaba para el avance de las fuerzas soviéticas, Müller continuó dirigiendo su departamento desde la capital. Sus últimos meses en el cargo lo llevarían al búnker de Hitler y al misterio que aún rodea su destino. En abril de 1945, Berlín se derrumbaba bajo el peso del avance soviético. Las agencias gubernamentales evacuaban, pero Müller permaneció en la ciudad. Como jefe de la Gestapo, creía que su lugar estaba cerca del centro del poder. A mediados de abril se trasladó al complejo del Führerbunker, bajo la Cancillería del Reich. Una de sus últimas tareas documentadas fue el interrogatorio de Hermann Fegelein, oficial de enlace de las SS de Himmler, después de que se supiera que Himmler había intentado iniciar conversaciones de paz con los aliados occidentales a espaldas de Hitler. Fegelein fue interrogado en un sótano cercano al búnker y posteriormente fusilado tras ser despojado Himmler de todos sus cargos.
El episodio subrayó lo profundamente involucrado que seguía Müller en la seguridad interna, incluso cuando el régimen se desmoronaba. Müller trabajaba desde pequeñas oficinas administrativas fuera del corredor principal. Su papel en el búnker se centraba en la seguridad interna, las actualizaciones de inteligencia y la protección de documentos sensibles. Cada mañana revisaba comunicaciones interceptadas, informes de tropas y el estado de las defensas de Berlín. La secretaria de Hitler, Traul Junge, recordó más tarde haber visto a Müller el 22 de abril y señaló que había asumido de facto algunas de las funciones de Ernst Kaltenbrunner como jefe del RSHA. Tanto Junge como el operador telefónico del búnker, Rochus Misch, afirmaron haber visto nuevamente a Müller el 30 de abril, el día en que Hitler se suicidó. Durante esos días, Müller tuvo contacto frecuente con Wilhelm Mohnke, comandante militar del búnker. También interactuó con Martin Bormann, quien dependía de Müller para evaluaciones de seguridad. Según testimonios de posguerra, Müller informó a Joseph Goebbels sobre el estado de los grupos de resistencia, temiendo que redes de oposición intentaran aprovechar el caos. También vigilaba la lealtad del personal restante, preocupado por las deserciones a medida que la situación empeoraba. Varios supervivientes del búnker mencionaron más tarde la actitud calmada, casi distante, de Müller. Mantenía su uniforme impecable, seguía una rutina estricta de oficina y llevaba carpetas entre reuniones como si el gobierno siguiera funcionando. Su autoridad no provenía del rango, sino de la enorme cantidad de información que controlaba. En un sistema construido sobre el secreto, Müller comprendía la magnitud de lo que sabía y el peligro que ello representaba después de la guerra. El último avistamiento fiable de Müller ocurrió el 1 de mayo de 1945. Testigos lo situaron todavía dentro del complejo del búnker esa tarde. Después de ese momento, los relatos divergen. Algunos afirman que se dirigió hacia los jardines de la Cancillería del Reich. Otros sostienen que se trasladó a un refugio adyacente. Unos pocos testigos sugirieron que inspeccionó cuerpos cerca de la salida, aunque estas declaraciones son inconsistentes. No existe ningún documento confirmado que sitúe a Müller fuera del búnker después del 1 de mayo. En un lugar donde decenas de figuras importantes murieron, se rindieron o escaparon, Müller simplemente se desvaneció. Cuando la guerra terminó en mayo de 1945, las agencias de inteligencia aliadas esperaban que Heinrich Müller estuviera entre los principales funcionarios nazis capturados. Como jefe de la Gestapo, poseía conocimientos sobre operaciones de seguridad interna, contactos de inteligencia extranjera y los archivos más sensibles del régimen. Sin embargo, no fue encontrado entre los prisioneros tomados en Berlín, ni su nombre apareció en listas soviéticas. En pocas semanas, tanto el Cuerpo de Contrainteligencia estadounidense como el NKVD soviético iniciaron búsquedas independientes. Las primeras pistas apuntaban en varias direcciones. En el verano de 1945, algunos prisioneros alemanes dijeron a los investigadores estadounidenses que Müller había sido visto muerto cerca de la Cancillería del Reich. Otros insistían en que había sido capturado por tropas soviéticas. Los oficiales estadounidenses registraron hospitales, morgues y centros de detención en Berlín, pero no hallaron ninguna identificación confirmada. La búsqueda se complicó por el hecho de que Heinrich Müller era un nombre común, y además existían dos generales de las SS con ese mismo nombre. Los soviéticos no ofrecieron información clara. Afirmaron que Müller no estaba bajo su custodia, pero las agencias occidentales dudaron de ello. A finales de los años 40, el Cuerpo de Contrainteligencia y sus agencias sucesoras ampliaron la investigación. Revisaron antiguos oficiales de la Gestapo, registraron el domicilio de la amante de Müller en tiempos de guerra, Anna Schmidt, y recopilaron informes de toda Europa ocupada. Con el inicio de la Guerra Fría, las prioridades cambiaron. A comienzos de los años 50, muchos funcionarios asumieron en silencio que Müller había muerto, aunque su nombre seguía apareciendo en archivos de crímenes de guerra. El misterio, sin embargo, no desapareció. El exoficial de las SS Walter Schellenberg afirmó más tarde que Müller había desertado a la Unión Soviética y había sido visto en Moscú en 1948,
aunque no aportó detalles verificables. Durante la década de 1960 surgieron nuevos rumores. La captura de Adolf Eichmann en 1960 renovó el interés, y Eichmann dijo a sus interrogadores israelíes que creía que Müller seguía con vida. En 1961, el desertor polaco Michael Goleniewski informó que superiores soviéticos le habían dicho que Müller había sido recogido y llevado a Moscú entre 1950 y 1952, pero los investigadores estadounidenses no pudieron confirmar su relato. Las autoridades de Alemania Occidental también siguieron pistas más concretas. Investigaron informes según los cuales el cuerpo de Müller había sido encontrado y enterrado poco después de la caída de Berlín. Un testimonio provino de Walter Luders, quien afirmó haber ayudado a enterrar el cuerpo de un general de las SS con los documentos de Heinrich Müller en una tumba del antiguo cementerio judío de la calle Grosse Hamburger Straße. En 1963, una tumba en ese lugar fue examinada, pero los restos estaban mezclados y los resultados fueron inconclusos. Otras afirmaciones situaron a Müller en ciudades tan lejanas como Checoslovaquia, Brasil, Paraguay, Argentina e incluso Panamá, donde un hombre llamado Francis Willard Kate fue brevemente sospechoso de ser Müller, hasta que las pruebas dactilares lo descartaron. En 2001, Estados Unidos desclasificó el archivo de la CIA sobre Müller bajo la Ley de Libertad de Información. Los documentos mostraban que las agencias estadounidenses lo habían buscado durante años sin encontrar rastro alguno. Los archivos nacionales de Estados Unidos concluyeron posteriormente que el expediente era claro en un punto: la CIA y sus predecesoras nunca tuvieron contacto con Müller después de la guerra. El informe señalaba que existían fuertes indicios pero ninguna prueba de que muriera en Berlín, y al mismo tiempo, fuertes indicios pero ninguna prueba de que pudiera haber sido utilizado por la inteligencia soviética. La desaparición de Müller destaca porque ocupó uno de los cargos de seguridad más altos del Estado nazi. En una ciudad donde miles murieron y muchos escaparon, él sigue siendo la única figura de alto nivel para la que no existe un final confirmado. Su destino continúa desafiando tanto a historiadores como a expertos en inteligencia. Si este vídeo te resultó interesante, mira a continuación Hans Kammler, el ingeniero de las SS que desapareció tras la guerra. Dale like al vídeo, suscríbete al canal. Gracias por mirar.